Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 43 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era reclutado por Anbu y era entrenado personalmente por el Sandaime? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 43. Pequeñas explosiones secundarias continuaron resonando en el aire mientras el escuadrón de ataque huía del lugar. Las marcas explosivas detonadas en la base de la estructura de soporte habían surtido efecto, y la gran fábrica de armas había sido destruida con éxito. Fue un duro golpe para las fuerzas leales al cuarto Mizukage, y una victoria más que se sumó a la creciente lista de triunfos de la resistencia. Sin embargo, a pesar de la impresionante victoria que acababan de conseguir, Naruto no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. El pequeño grupo de aliados de la resistencia y agentes secretos de Leafnin se reagrupó a un par de kilómetros de la fábrica, rodeando la ensenada y avanzando hacia el centro de la isla. Los árboles de la jungla alcanzaban la mitad de la altura de los gigantescos bosques de la Tierra del Fuego, y su espesa y verde copa los ocultaba de la vista. El aire era cálido y húmedo, casi desagradable, y los insectos zumbaban ruidosamente a su alrededor. Komachi acariciaba la nuca ensangrentada de Yuka, mientras una suave luz verde brillaba entre sus dedos. Se estaba ganando su puesto como médica del equipo Sigma, tras haber terminado de curar el brazo fracturado de Naruto. El médico ninja de la resistencia, irónicamente llamado Kiri, estaba agachado junto a uno de sus compañeros, acariciándole la profunda herida en la pierna. Mei parecía muy satisfecha consigo misma. A diferencia del resto de su escuadrón, su chaleco antibalas gris no parecía tener ni una mota de polvo, y su larga melena roja ondeaba con la brisa. Naruto la observaba con mucha atención. Fue una operación excelente, le dijo a Naruto con verdadera calidez en la voz. Lo miró con sus brillantes ojos verdes. Tú y tu equipo son muy hábiles. La técnica de fuego que usaste fue impresionante. Lo dice la mujer que puede escupir lava, respondió Naruto con sequedad. Mei se rió, echando la cabeza hacia atrás. Bastante irónico, asintió. Naruto esbozó una leve sonrisa tras su máscara. Salió bien, asintió. Diría que incluso demasiado bien. Mei ladeó la cabeza con perplejidad mientras Naruto se giraba para mirarla de frente. No nos necesitaban para ese ataque, continuó el capitán Anbu rubio, con voz cada vez más dura. Ustedes y sus fuerzas podrían haber destruido esa fábrica sin nosotros, así que ¿por qué querían que los acompañáramos? Mei pareció sorprendida, pero luego una leve sonrisa apareció en su rostro. Estaba custodiado por 2 de los 7 espadachines de la niebla, respondió. Yo eliminé a uno y tú al otro. No habría querido enfrentarme a ellos sola. El espadachín que eliminé no era tan bueno, replicó Naruto, sacudiendo la cabeza. Estoy seguro de que tienes shinobi capaces de ese nivel de habilidad. Era bastante bueno. Mei lo miró extrañada. Era un bruto, sí, pero era rápido, feroz y muy hábil con la espada. Puede que la nueva generación de espadachines carezca de la calidad y la destreza de la anterior, pero no son unos debiluchos. Naruto no estaba convencido. O estás sobreestimando la cantidad de shinobi de tu calibre que tiene la resistencia, dijo Mei, o estás subestimando tu propia destreza. Sí, la resistencia probablemente podría haber tomado esa fábrica sin tu ayuda, pero nos habría costado vidas. Contigo, ni siquiera perdimos a un solo combatiente. El rostro de Mei se suavizó, y por un breve instante pareció bastante triste mientras su voz se tornaba melancólica. Eso no suele ocurrir. Era una explicación plausible, y la expresión de emoción de Mei resultaba casi conmovedora. Era casi creíble. Quizás Naruto se estaba exigiendo demasiado. Sin esa técnica de fuego combinada al comienzo de la pelea, las cosas se habrían complicado. Si el espadachín no hubiera resultado herido, Naruto podría haber comprendido lo peligroso y letal que habría sido con esa arma. Aún así, algo no le cuadraba. Komachi terminó de curar a Yuka, ajustándole una gasa en la cabeza y vendándole la parte delantera de la máscara, donde estaría la frente de Yamanaka. Kiri parecía haber terminado con su paciente. El adolescente de semblante adusto se levantó y asintió brevemente a Mei. Y ahora nos separamos, dijo Mei, señalando a su alrededor. Pronto llegarán refuerzos leales, procedentes de bases y puestos de avanzada cercanos. Se giró hacia Naruto, con el rostro serio. Recuerda el plan. Nos retiraremos al sur, haciendo el mayor ruido posible. Usa los mapas, sigue los planes y adáptate a las circunstancias. Naruto asintió brevemente. Levantó una mano, señalando a los otros 3 miembros de su escuadrón.
Rat salió de entre los árboles, retirándose de su puesto de centinela, mientras Yuka y Komachi se unían a él. Mei miró a Naruto por última vez y sonrió con picardía. «Buena suerte, mi pequeño rubio favorito», le dijo con voz melosa, y, agachándose, le dio un suave beso en los mechones rubios que Naruto tenía al descubierto. Naruto resistió el impulso de clavarle la rodilla en el estómago y simplemente puso los ojos en blanco tras su máscara. Aún así, el cabello de la hermosa mujer le hacía cosquillas en la nuca y su aroma le llenaba las fosas nasales. A decir verdad, no había sido una experiencia del todo desagradable. Mei se retiró y Naruto asintió sin decir palabra. Luego, levantó la mano y se giró hacia su equipo. Formación de reconocimiento, evitar el contacto con el enemigo, moverse hacia el sureste, la segunda fase está ahora en vigor. Sin decir una palabra más, el equipo Sigma desapareció en breves destellos de movimiento. Mientras corrían entre los grandes árboles hacia el océano, utilizando el conocimiento que la resistencia tenía de las patrullas leales para evitar cualquier conflicto innecesario, Komachi se aclaró la garganta. ¿Tienes una nueva novia?, preguntó con indiferencia. Yuka emitió un sonido gutural mientras Naruto negaba con la cabeza. «Nos están utilizando», les dijo con tono sombrío. «No sé cómo, no sé por qué, ni para qué, pero algo está pasando y no me gusta». Observó a cada miembro de su escuadrón mientras corrían entre los árboles. «Manténganse alerta», les advirtió. «Y prepárense para cualquier cosa». Uchiha Sasuke estaba de pie en la proa del carguero capturado, el ataque Bune, y observaba cómo la niebla que envolvía la nave lo envolvía. Detrás de su máscara, su Sharingan giraba perezosamente, notando distraídamente el chakra entrelazado con él, alimentando su apariencia. Dos miembros de la resistencia habían partido hacía poco, y ahora los primeros refugiados comenzaban a llegar al barco. Llegaban en lo que podían: barcos de pesca, balsas, incluso una canoa. Una escalera de cuerda había sido arrojada por la borda, y uno a uno los refugiados subieron. Aquellos demasiado ancianos, débiles o incapaces de hacerlo fueron llevados con cuidado por un shinobi. Al no observar ninguna otra actividad a su alrededor, Sasuke giró la cabeza y observó cómo Chukichi conversaba en voz baja con otro shinobi. La mujer parecía agitada, pero el hombre corpulento y grande dijo algo y ella se calmó, aunque seguía mostrándose obstinada. Cerca de allí, Kage y otro miembro de la resistencia subían una pila de cajas de madera. «Estamos listos», exclamó Kazuya desde el otro lado del barco. El noble de piel oscura y cabello plateado estaba ocupado coordinando el flujo de refugiados que llegaban de las embarcaciones más pequeñas que se habían congregado alrededor del barco. Chukichi asintió con frialdad. Dio un par de órdenes secas a uno de sus subordinados mientras comenzaban a camuflar a los refugiados. Al otro lado de la cubierta, un grupo de miembros de la resistencia empezó a izar la carga del carguero. Cientos de barriles de grasa de ballena, carne y aceite. Uno de los shinobi volcó el primer barril, y Sasuke arrugó la nariz al percibir un olor bastante desagradable proveniente del montón de grasa de ballena. Los leales de la Cala Sangrienta no iban a permitir que decenas de civiles salieran del puerto sin más. En cambio, tendrían que esconderlos. Al retirar las mercancías e instalar fondos falsos, los refugiados podrían ocultarse dentro de los barriles. El compartimento superior, más pequeño, se llenaría con productos de ballena frescos, tan frescos que el chakra natural residual enmascararía a los civiles ocultos ante los sensores leales. Fue un proceso bastante rápido. Al fin y al cabo, tenían un horario que cumplir. Los 38 refugiados, 39 si se incluía a Kazuya, fueron embarcados. También se trajeron aproximadamente 3 docenas de barriles de las barcas más pequeñas que rodeaban el carguero. Cada barril tenía un doble fondo, lo que permitía que un refugiado se agachara dentro. Kiri agitó sus manos verdes brillantes sobre cada refugiado y les dio un pequeño tónico para beber. En apenas un minuto, cada hombre, mujer y niño estaba sedado y en su sitio. Sin embargo, hubo un pequeño problema con una de las refugiadas. Una joven de aspecto demacrado traía consigo un bebé. No podía ser mucho mayor que Sasuke, y el joven Uchiha pensó inicialmente que tal vez el bebé era un hermano o un pariente, pero sus rasgos faciales eran similares y la forma en que lo sostenía protectoramente contra su pecho era igual a como su tía había sostenido a su primo cuando Sasuke era pequeño. Era bastante bonita, con su piel pálida y sus ojos de niña, y de repente Sasuke prefirió no pensar en quién podría ser el padre. Nada lo sorprendería en estas tierras bañadas en sangre. La madre se había negado rotundamente a darle nada a la bebé, y Kiri se sentía cada vez más frustrada.
Al final, no tuvo opción, pues Kiri le tapó los ojos con la mano antes de que pudiera reaccionar. El joven médico pareció algo arrepentido al hacerlo, y tuvo sumo cuidado al ayudarla a colocarla en su jaula, asegurándose de que la niña estuviera bien sujeta. Sasuke observó esto desde su posición en la proa de la nave, con su Sharingan girando mientras montaba guardia. El resto del traslado solo duraría unos 10 minutos más. Los dobles fondos ya estaban colocados en los barriles y los ninjas de la resistencia estaban colocando encima productos frescos de ballena, grasa, aceite y carne. Los barriles se unirían al resto de la carga, otros 200, y luego partirían hacia la cala sangrienta. La primera fase de la misión del Escuadrón Bravo había concluido. En general, el viaje desde la fábrica de armas hacia su próximo objetivo transcurrió sin incidentes. Fue casi relajante, al menos para Naruto. Con sus enormes reservas de chakra y su resistencia casi ilimitada, podría haber seguido corriendo sobre las olas del océano todo el día. Desafortunadamente para el resto del equipo, no contaban con las mismas ventajas que el Jinchuriki, y por lo tanto necesitaban descansar. Aún quedaba la segunda fase de la operación por completar, y Naruto no quería liderar a un escuadrón exhausto y con el chakra agotado en la batalla. Por lo tanto, el pequeño grupo de barcos que tenían delante les vendría de maravilla. Las banderas que ondeaban en sus mástiles indicaban que pertenecían a las fuerzas de reconocimiento y patrulla de Kiri. 4 barcos se mecían sobre la tranquila superficie azul. Sin Daichi, era imposible estar seguros, pero Yuka era bastante buena por sí sola, y solo había contado una docena de shinobi en la patrulla. Yuka proporciona apoyo de largo alcance con Komachi, flanquea por la derecha, Rata, ve por debajo, ataca desde abajo, atacaré el frente, el barco del medio es el objetivo prioritario, no lo dañes. Naruto firmó a unos kilómetros de la patrulla. Entendido. El resto del equipo respondió con una señal. Naruto no se molestó en fingir sigilo mientras corría hacia adelante. Era una mancha borrosa sobre la superficie del océano mientras se acercaba rápidamente a la patrulla. Respiró hondo, se serenó y preparó su chakra, mientras el resto de su escuadrón lo seguía. Luego, se separaron, Komachi y Yuka se lanzaron hacia la derecha y Raz se deslizó hábilmente bajo la superficie del agua. Los ninjas de Kiri los habían visto y las campanas sonaban en los barcos. La gente gritaba y una pequeña fila de shinobi estaba de pie en la cubierta del primer barco. Aún estaban a un par de kilómetros de distancia, pero Naruto distinguió puntos de movimiento que se acercaban y los esquivó fácilmente. Decenas de proyectiles de agua a presión se dirigieron hacia él, fallando y explotando en la superficie del agua. Fuertes estruendos y grandes salpicaduras de agua rasgaron el aire a su alrededor, y Naruto quedó empapado por todos lados. Quedó temporalmente fuera de la vista del enemigo y aprovechó para hacer una serie de sellos de mano. El chakra fluyó a través de él y lo dobló sobre sí mismo 2 veces. Técnica de clonación de sombras. Media docena de clones de sombra surgieron a su alrededor y saltaron inmediatamente, realizando sellos con las manos a toda velocidad. Al aterrizar sobre la superficie del agua, cada clon echó la cabeza hacia atrás y escupió una serie de llamaradas hacia los barcos. El verdadero Naruto continuó su avance mientras completaba su segunda técnica. Liberación de fuego, gran ola de llamas. Inclinó la cabeza hacia atrás y escupió una enorme ola de llamas. El agua a su alrededor silbó y chisporroteó, mientras la ola de fuego avanzaba rápidamente hacia la patrulla. El agua alrededor de los botes y los ninjas Kiri se alzó formando una gigantesca muralla, capaz de contener fácilmente una técnica de fuego, y fue entonces cuando la tercera técnica de Naruto entró en acción. Sus manos se cubrieron de chakra de elemento viento y las blandió frente a él. Cortó el aire, y guadañas invisibles de viento se lanzaron hacia el punto donde la ola de fuego y la muralla de agua se habían encontrado. Avivaron las llamas, dándole un impulso momentáneo a la ola de fuego. Normalmente, el chakra del viento habría sido absorbido por las llamas, devorado para intensificar aún más el fuego, pero Naruto mantuvo el sello del carnero y se concentró. Ya estaba bastante acostumbrado a separar los distintos chakras elementales dentro de su cuerpo, y no le resultó difícil aplicarlo a sus técnicas. Las ráfagas de viento irrumpieron sin obstáculos a través del fuego y destrozaron la pared de agua con desdén. Naruto alcanzó a ver a un Kirin, demasiado cerca y lento para esquivarlo, perder un brazo en un chorro de sangre, y entonces la barca fue alcanzada. Era una barca pequeña, apenas más grande que un barco de pesca, y la poderosa técnica elemental destrozó la madera con facilidad. El agua brotó del fondo de la barca mientras el casco se pulverizaba en una lluvia de astillas de madera.
Dos de los Kirinin a bordo habían logrado escapar, corriendo entre los restos y hacia el agua, pero el herido estaba demasiado distraído para moverse y se hundió, destrozado por los escombros. Otro barco al otro lado de la patrulla se balanceaba de un lado a otro mientras era alcanzado por pequeñas explosiones. Buka y Komachi mantuvieron la distancia mientras bombardeaban la pequeña embarcación con etiquetas explosivas. El motor ardía en llamas y el aceite comenzó a salpicar en la superficie del agua. Cuando los Kirinin comenzaron a reagruparse en el agua, hubo un destello de movimiento y luego un cable salió disparado desde debajo de la superficie. Se enroscó alrededor del hombre, retorciéndolo y contorsionándolo en posiciones que el cuerpo humano no estaba preparado para soportar. Entonces Rat emergió y lo mató de una sola y precisa puñalada en la garganta. La sangre se derramó en el agua cuando Rat soltó el cadáver y se dirigió a atacar al tercero de los supervivientes, dejando a Naruto para comenzar su asalto a las otras embarcaciones. 2 de las 4 barcas eran troncos a la deriva y 5 de los ninjas Kiri murieron en los primeros 10 segundos de combate, pero el resto comenzaba a reagruparse y contraatacar. Naruto juntó las manos y se concentró en un trozo de madera cercano mientras un chorro de agua en espiral emergía de la superficie, utilizando la técnica de reemplazo para evitar un golpe que le habría destrozado el torso. Reapareció entre los restos del primer barco cuando una mujer con el pelo rapado y un chaleco de Jonin se acercó para atacarlo. Llevaba una espada de un solo filo y le lanzó un golpe a la cabeza con sorprendente velocidad. Naruto bloqueó el golpe con sus antebrazos, y el metal rozó contra el metal mientras lo desviaba hacia un lado. Al mismo tiempo, le propinó una patada en la rodilla, pero ella la bloqueó con la espinilla y usó la palanca para empujarlo hacia atrás. Su mano se alzó para golpearle la cara, y mientras Naruto esquivaba hacia un lado, tuvo que realizar una incómoda maniobra acrobática para evitar la punta de la espada que le apuntaba a la garganta. Lucharon en un feroz combate cuerpo a cuerpo mientras la batalla continuaba a su alrededor. La mujer era más alta que él y casi igual de rápida. Era claramente hábil con la espada y utilizaba un estilo de taijutsu inusual para lanzar ataques desde ángulos inesperados. Era lo suficientemente rápida como para esquivar sus contraataques e impedirle realizar sellos manuales, y parecía haberse dado cuenta de que Naruto era el especialista en ninjutsu del escuadrón, pues siguió aprovechando su ventaja. En los pocos segundos de combate que habían tenido entre sí, Naruto ya había determinado que la espada era el asunto más urgente que debían resolver. Con los puños apretados, Naruto retrocedió para ganar espacio. Luego, mientras el Jonin enemigo lo perseguía, giró sobre sí mismo para patear la superficie del agua. El chakra salió de su pie en un pulso intenso y una pequeña ola se elevó hacia la mujer. Al mismo tiempo, Naruto detuvo su avance y atacó inesperadamente con un solo puñetazo. El Jonin rompió el agua con facilidad, atravesándola con su espada hasta encontrarse con las manos de Naruto, y entonces el metal de la hoja impactó contra una esfera brillante y giratoria en su mano. El Rasengan rozó la espada por un instante. Luego, se hizo añicos y el ataque de Naruto continuó. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par mientras se inclinaba hacia atrás para esquivar la estocada en su pecho, al mismo tiempo que le lanzaba una patada. Naruto gruñó cuando el pie de ella apartó su mano, y el Rasengan se disipó al atravesar las primeras capas de su chaleco antibalas. La mujer retrocedió rápidamente, formando sellos con las manos, mientras Naruto hacía lo mismo. Liberación de agua. Técnica de lluvia negra. Una niebla negra, penetrante y resbaladiza, se elevó del océano. Al mismo tiempo, una columna de agua en espiral surgió del mar con un rugido ensordecedor. El dragón de agua, ya formado, era 10 veces más grande que Naruto y se lanzó hacia él a una velocidad aterradora. La niebla negra se había extendido por una gran parte del océano. Naruto arrojó un kunai hacia el dragón y, tras respirar hondo, dejó que el chakra bajo sus pies se disipara. Se sumergió instantáneamente en el océano, girando para quedar frente a la superficie con un sello de mano formado. Detonar. La etiqueta explosiva era de clase E, más un estallido que una explosión, pero fue la chispa que la niebla negra inflamable necesitaba. Se incendió y una enorme nube de llamas iluminó la superficie del océano frente a él. Un profundo rugido resonó a su alrededor, amortiguado por el agua, mientras la superficie se incendiaba y comenzaba a arder con furia. El dragón de agua explotó bajo el repentino e intenso calor, incapaz de mantener su estructura mientras su usuario caía al océano para unirse a Naruto. El joven rubio pudo ver que tenía algunas quemaduras, pero por lo demás estaba ilesa. Sintió una punzada de irritación recorrerlo. Esto estaba tardando demasiado.
De repente, la mujer se deslizó con destreza por el agua hacia él, sus manos desplegaban sellos brillantes, y Naruto comprendió tardíamente que obligar a una ninja de Kiri a sumergirse quizás no había sido la mejor idea. Unas contorsiones resplandecientes se formaron alrededor de sus dedos mientras 5 grandes tiburones de aspecto feroz, hechos de agua retorcida, aparecían frente a ella. Naruto se concentró en el chakra que fluía por su cuerpo y lo canalizó sobre sus puntos de energía vital, Tenketsu. Lo que hizo a continuación fue más un ejercicio de entrenamiento de chakra que una técnica propiamente dicha, pues inundó el agua a su alrededor con su chakra de elemento agua. Este fluía y crepitaba bajo la fuerza de su chakra, mientras los tiburones se deslizaban hacia él, con sus afilados dientes brillando bajo la superficie ardiente del océano. Liberación de fuego. Balas de llamas ascendentes. Naruto echó la cabeza hacia atrás y lanzó con destreza media docena de llamaradas. Normalmente, tal técnica bajo el agua habría sido inútil, pero Naruto había convertido el agua a su alrededor en su territorio, y simplemente separó los dos tipos de chakra elemental y dejó que el fuego fluyera. 5 de las balas impactaron en los tiburones de agua, que explotaron en densas nubes de vapor sobrecalentado. La sexta bala se dirigió hacia la Jonin y explotó a 1 metro de ella al entrar en contacto con el agua fuera del alcance de Naruto. Aunque la llama había desaparecido, el impulso que la había impulsado permanecía, y un chorro abrasador de agua hirviendo impactó directamente en el rostro de la enemiga. Naruto la vio abrir la boca en un grito silencioso mientras su piel se enrojecía y se empollaba bajo la fuerza de su técnica de fuego extinguido. Sus ojos se oscurecieron y burbujas brotaron de su boca mientras se agarraba la garganta. Comenzó a hundirse mientras se debatía impotente en el agua. Naruto la vio desaparecer en las profundidades oscuras. Sus mejillas se hincharon con la única bocanada de aire que había tomado. Satisfecho de que el Jonin no se recuperaría, y sobre todo consciente de que esa era una de las formas más crueles en que jamás había matado a alguien, Naruto salió a la superficie y terminó la pelea. No quedaba mucho por hacer. El Jonin había sido el único oponente problemático y el resto de su equipo había acabado con la patrulla con bastante facilidad. Unos minutos después, los 4 Anbu pusieron el motor de la única lancha que quedaba a máxima potencia y se dispusieron a descansar. Les quedaba una última cosa por hacer. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde, el Atakebune llegó a la cala sangrienta. Era uno de los 3 cargueros de tamaño mediano que atracaban en el puerto de aquella ciudad fortificada. Sasuke, disfrazado de ninja de Kiri con el rostro vendado, observaba cómo el carguero se amarraba al gran muelle. A pesar de ser el centro comercial entre el país del fuego y el país del agua, no había mucha actividad. Eso no era necesariamente bueno, pues significaba que cualquier cosa que hicieran llamaría aún más la atención. La cala sangrienta se había construido alrededor de la cala que le había dado nombre. 5 grandes muelles se extendían hacia el agua, cada uno capaz de albergar 5 embarcaciones del tamaño del Atakebune. Montones de contenedores de carga se alzaban a un lado, con el metal oxidado brillando bajo la luz del sol. Más allá de los muelles había un gran camino que conducía a un conjunto de al menos 3 muros y puertas diferentes. Casas de piedra gris opaca se habían construido alrededor de cada uno de los caminos, que parecían más barracones y puestos de guardia que hogares. El aire olía a sal y pescado, y a pesar de que el lugar se parecía más a un puesto militar que a un pueblo, Sasuke podía ver señales de población civil. Ropa tendida en tendederos, barcos de pesca salpicando la playa, un grupo de personas haciendo el tipo de cosas que los shinobi no harían. Era un lugar bastante miserable, que parecía estar completamente bajo el yugo de las fuerzas militares de Kiri. Sasuke sintió una punzada de ansiedad que reprimió con brusquedad un segundo después. Se mantuvo cerca de Kage, quien se había disfrazado de líder Jonin de Kiri. Daichi, Towa y Sasuke eran los Chunin bajo el mando de Kage, a quienes se les había asignado la tarea de proteger el carguero en su viaje a la cala sangrienta. Otros 4 miembros de la resistencia habían formado un segundo escuadrón, mientras que su líder, Chukichi, había escabullido con algunos de sus hombres antes de que el barco llegara a puerto. Como miembro destacado de la resistencia, Chukichi era el tercer shinobi más buscado en el país del agua en ese momento, y el riesgo de ser reconocido a pesar de cualquier disfraz era demasiado grande. Chukichi iba a reunirse con el escuadrón de Terumi Mei y ayudar en la segunda oleada de ataques. Con suerte, Naruto atacando por el norte y la resistencia por el sur, podrían desviar a muchos Anbu y ninjas cazadores de Kirigakure de la ciudad.
Kage condujo a su escuadrón hacia el pequeño grupo que había bajado del barco y luego hacia el pequeño grupo de ninjas Kiri que esperaban en la entrada del muelle. El líder del grupo era un hombre de aspecto cansado que llevaba unas gafas de media luna. A pesar de su aspecto desaliñado, su cinta para la cabeza había sido pulida recientemente y brillaba intensamente bajo el sol. Estaba flanqueado por dos imponentes shinobi con máscaras sin rostro. Señor, Kage inclinó la cabeza con un tono completamente inexpresivo. El Jonin Somachi se presenta. Me acompañan el Chunin Hidate, Zumoro y Wota. Tenemos una misión de rango B, escoltar a la Takebune hasta la Cala Sangrienta. El hombre consultó su portapapeles, hojeando los documentos. Asintió, emitiendo un zumbido en la garganta. Sí, hemos recibido su documentación, Jonin, dijo. ¿Dónde está el resto de su equipo? Kage señaló hacia el barco, donde otros ninjas encubiertos bajaban barriles de la cubierta. Preparando la mercancía para la inspección, señor, respondió obedientemente. Bien, bien, dijo el inspector, exhalando ruidosamente y pasándose la mano por el pelo. Vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? Kage se puso al día con el hombre y los dos agentes de Tide, y Sasuke los seguía de cerca. El nerviosismo amenazaba con desestabilizarlo, y debía asegurarse de no delatar nada. Era una situación tensa para él, sabiendo que se encontraba en el corazón de la fortaleza enemiga. Además, estaba seguro de que lo observaban, que a todos ellos, unos observadores ocultos. Se le erizó el vello de la nuca al sentir la mirada fija de aquellos observadores invisibles. ¿Qué mercancía se está declarando aquí?, preguntó el inspector a Kage con un tono ensayado. Sasuke estaba seguro de que el hombre ya tenía la información, pero Kage respondió con la facilidad que le daba la experiencia. Productos derivados de ballenas, respondió con naturalidad. Aceite, grasa y carne. 200 barriles. El inspector frunció el ceño. Un cargamento pequeño, comentó. No soy pescador, pero al parecer el ciclo migratorio de las ballenas ha comenzado más tarde de lo habitual este año, respondió Kage encogiéndose de hombros. El inspector tarareó mientras se acercaban a Dea Takebune. Ya habían sacado docenas de barriles y el equipo de la resistencia los esperaba. El inspector hizo un gesto a uno de los agentes de Tide que estaba a su lado, y el ambú se acercó y abrió el barril más cercano. Un hedor nauseabundo se elevó en el aire cuando el agente miró dentro. Sasuke intentó disimular su emoción, pero juraría que su corazón se detuvo por un instante. El otro agente de Tide había juntado las manos, formando un sello y se había hundido en el sitio, concentrado. Mientras uno de los agentes abría cada barril e inspeccionaba su contenido, el otro, un sensor, supuso Sasuke, escaneaba el suyo. Dos miembros del equipo de la resistencia seguían bajando los barriles mientras los otros dos empezaban a apartar los barriles inspeccionados para hacer sitio. Dado que solo llevas una pequeña carga, deberíamos poder terminar esto en unas horas, comentó pensativo el inspector. Iba anotando cosas en su portapapeles mientras los dos agentes de Tide continuaban con sus inspecciones. Luego las pesaremos y después haremos que los perros las registren, vaciaremos un par, se encogió de hombros. Ya sabes cómo funciona. Si llegaba a ese punto, su engaño no iba a funcionar, pensó Sasuke con amargura. Cualquier inspección minuciosa de los barriles revelaría a los ocupantes ocultos de una forma u otra, y no había manera de que pudieran escapar de la ciudad luchando, al menos no sin Naruto con ellos. Las distracciones que el escuadrón Alpha y la resistencia estaban provocando debían haber comenzado hacía 10 o 15 minutos. Las noticias llegarían poco a poco a la Cala Sangrienta, y pronto, un par de campanillas comenzaron a sonar. El inspector levantó la cabeza de golpe, adoptando una postura repentinamente alerta, mientras los dos agentes de Tide se enderezaban. Sonaron unas segundas campanillas, y luego unas terceras, y de repente se produjo un revuelo a su alrededor al despertarse los ninjas Kiri. El inspector frunció el ceño al ver que los agentes de Tide interrumpían su búsqueda. Parece que va a haber un retraso, dijo con gravedad. Parece que ha surgido algún imprevisto, así que tendrá que quedarse aquí hasta nuevo aviso. Sin previo aviso, los dos agentes de Tide desaparecieron en un instante. Sasuke se giró para observar a un escuadrón de shinobi vestidos de negro y con máscaras en blanco que se formaban más adelante en el muelle, antes de que todos partieran hacia el sur. En cuanto se marcharon, el inspector volvió a mirarlos. La miel canta bajo la lluvia de verano, susurró con urgencia. Una dulce canción de tristeza, respondió Kage en voz baja. El inspector suspiró. Bien, dijo rápidamente. Los dos Anbu que están aquí formaban parte del equipo de asalto.
Se irán en breve. Cuando lo hagan, traeremos los carros. Cargarás los barriles en 6 carros y te dirigirás a las murallas de la ciudad. Toma esto. Arrancó un trozo de papel de su portapapeles y se lo entregó a Kage. Con eso podrás pasar los 2 primeros puestos de control, dijo el inspector, que obviamente era simpatizante de la resistencia. En el tercero, un hombre con una oreja verde se te acercará. Dile que Megumi ha dado el visto bueno y te dejarán pasar. Sasuke exhaló suavemente y Towa le dio una palmada breve en la espalda. Hasta el momento, todo parecía ir según lo planeado. En el continente principal de los países elementales, al norte del territorio que Kirigakure había arrebatado a Konoha durante las anteriores grandes guerras, se encontraba un pequeño puesto de avanzada de observación y comunicaciones. Aparentemente construido para vigilar la costa entre Kirigakure y la Tierra de las Olas, el puesto consistía en un alto faro erigido en la cima de un acantilado, rodeado por una serie de edificios y una muralla. En su interior había al menos 2 docenas de shinobi, una mezcla de una fuerza de reconocimiento para vigilar la frontera, una fuerza de respuesta para contrarrestar cualquier incursión y, según la inteligencia de la resistencia, al menos 2 agentes de TIDE en todo momento. Estaban bien entrenados y equipados para hacer frente a un ataque proveniente tanto del país de las olas como del país del fuego. Sin embargo, los shinobi de servicio no esperaban un ataque desde sus propias fronteras. Una pequeña lancha patrullera, con el motor a toda velocidad, se lanzó a través del agua hacia el acantilado. El shinobi que debería haber estado de guardia no estaba allí para dar la alarma, y la lancha impactó contra el muelle con una fuerza increíble. Un segundo después, las 2 docenas de etiquetas explosivas detonaron, destrozando el muelle y gran parte de las defensas costeras en un instante. Una enorme bola de fuego se elevó en el aire mientras un estruendo ensordecedor resonaba. Restos de madera y metal retorcido cayeron del cielo sobre el puesto de avanzada. 4 figuras borrosas se lanzaron hacia adelante tras las explosiones. La figura de plomo formó una serie de sellos con las manos y una presencia asfixiante se cernió sobre el área a su alrededor. Fuego brotó de su boca y lanzó una columna abrasadora de llamas intensamente comprimidas. Salió disparada con una fuerza increíble, elevándose hacia el faro, y la parte superior del edificio en espiral desapareció bajo la fuerza del ataque. Más explosiones y fuego cayeron sobre los edificios del puesto de avanzada, que fue arrasado por las explosiones mientras el escuadrón avanzaba hacia su objetivo. Fue un ataque furioso que habría hecho dudar incluso al shinobi más experimentado, pero no tanto. 30 segundos después de comenzar el ataque, Naruto se percató de que algo andaba mal. Levantó una mano y el escuadrón se detuvo en la playa. El fuego ardía a su alrededor, enormes columnas de humo negro se elevaban mientras la madera crepitaba de fondo. Restos retorcidos y carbonizados flotaban en la superficie del agua mientras Naruto inspeccionaba cuidadosamente el área circundante. Ubicación del personal enemigo. Hizo una señal. Buka realizó una serie de sellos manuales. No se detectó ningún shinobi. Naruto frunció el ceño tras su máscara. Debería haber al menos 20 ninjas enemigos esperándolos, y cualquier buen ninja habría abandonado los edificios al instante y se habría refugiado en el agua, donde era mucho más difícil quemar cosas. Pero, incluso mientras el fuego seguía ardiendo a su alrededor, convirtiéndose en una enorme hoguera difícil de extinguir sin una técnica acuática, nadie salió a oponerse a ellos. El puesto de avanzada estaba desierto. Eso era preocupante por 2 razones. En primer lugar, sin presencia enemiga aquí, nadie informaría a la Kala sangrienta de que estaban siendo atacados y Naruto y su escuadrón no podrían desviar fuerzas del Kage y los paquetes. En segundo lugar, la falta de presencia enemiga implicaba una de 2 cosas. O la información sobre el puesto de avanzada era incorrecta y había sido abandonado, o... Contacto. Noreste, suroeste, oeste, este. Estamos rodeados. Buka hizo señas furiosamente. Naruto apretó los dientes y los puños. O bien el enemigo sabía que iban a venir y esto era una trampa. El capitán Ambu Rubio realizó una serie de sellos con las manos y el escuadrón se formó en una formación defensiva. Agentes de TIDE vestidos de negro y con máscaras en blanco los rodearon por todos lados. El puesto de avanzada se llenó repentinamente con una docena de miembros de las fuerzas Ambu de Kiri. Detrás de ellos, inmóviles sobre la superficie del océano, se encontraba otro puñado de shinobi. Se mantuvieron a la espera, mientras Naruto evaluaba sus opciones. Los incendios a su alrededor ya ardían con fuerza.
Con algunas técnicas bien ejecutadas, Naruto podría intentar abrir un camino para que su escuadrón se retirara hacia el norte, hacia la frontera del país de las olas. Proporcionaría apoyo ninjutsu de largo alcance para obstaculizar la persecución enemiga, con la esperanza de ganar tiempo para que su equipo escapara. La cosa no pintaba bien, pensó Naruto con gravedad. Tragó saliva, sintiendo como el chakra recorría su cuerpo, apretando con fuerza los dedos en las palmas de los guantes, con cada músculo listo para un movimiento repentino. Dependiendo de la habilidad del oponente, era posible que no pudiera escapar. Rata. Komachi. Buka. Naruto sintió una oleada de determinación crecer en su interior, así como una oscura explosión de poder, mientras el tintineo de cadenas oxidadas resonaba en sus oídos. Si llegaba el caso, usaría el poder del zorro demonio de 9 colas si fuera necesario. Contacto, figura que se aproxima, a las 7 en punto. Komachi firmó, con todo su cuerpo tenso y alerta. Alguien se acercaba desde los restos humeantes del puesto de avanzada, aparentemente impasible ante el calor que los rodeaba. Una inquietante nube de chakra los envolvía, protegiéndolos, y por un instante Naruto juraría que allí estaba el tercer Hokage, pues ¿quién más podría tener una presencia de chakra tan densa y poderosa? Entonces, la figura salió del fuego y Naruto retrocedió sobresaltado como si hubiera sido golpeado. El hombre, aunque parecía casi un niño, se detuvo. Vestía una armadura gris sobre una túnica verde, que le rodeaba el cuello. Su diadema le ceñía la cintura y llevaba pantalones grises metidos dentro de unas botas marrones hasta la pantorrilla. Un largo bastón descansaba sobre su espalda, con un gancho curvo y afilado en cada extremo, y una curiosa flor prendida en la parte superior. Una cicatriz cosida le recorría desde la parte inferior del ojo izquierdo hasta la mandíbula, y unos ojos pálidos, casi rosados, la miraban fijamente desde debajo de una mata de pelo corto y castaño. Su rostro reflejaba una apatía absoluta, como si la mera presencia de un enemigo no fuera suficiente para alterarlo. La vibrante presencia de chakra que lo rodeaba, protegiéndolo de las llamas, bastaba para agitar los charcos a su alrededor, y Naruto sentía el peso de aquel poder sobre sus hombros. Pero debajo de todo aquello, había algo más, algo oscuro y feroz que Naruto conocía desde siempre. Sabía lo que era. Era el mismo tipo de carga con la que había vivido toda su vida. Era un shinobi de rango S, un Kage legítimo de una de las 5 grandes potencias. Un Jinchuriki. Y contaba con 20 de sus Anbu leales y de élite. Yagura, el cuarto Mizukage de la aldea oculta de la niebla, observó a los 4 miembros del escuadrón alfa, examinándolos con mucha atención. Cuando habló, su voz era inexpresiva. ¿Por qué están en mis tierras atacando a mis soldados, ninjas de la hoja? Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.